Bienvenidos a un nuevo episodio del Chess Team. Yo soy Chilu. Y yo soy Ese. Durante 5 años viajamos por Sudamérica en nuestro motorhome que construimos con nuestras propias manos y que rifamos el 1 de enero de 2024 para comprarnos un barco y dar la vuelta al mundo. Te invitamos a acompañarnos en esta nueva aventura. Un nuevo día de navegación, que nos vamos como siempre contra el viento, pero antes vamos a ir a cargar agua porque obviamente con mi sobrino acá nos dura mucho menos el agua. ¿Estás listo para llevar el barco mientras izamos la vela? Preparado. Ayer, saliendo con el dinghy, se nos enganchó un cabo en el motor, en la hélice. Al acelerarlo, como que patinaba la hélice. Estábamos con síntomas del motor, estaba tirando un humo blanco cada tanto. Preguntamos a nuestro mecánico de confianza, David, que está acá. Justo ahora estamos saliendo para Fajardo, así que tenemos un viaje como de 6 horas. Son las 6 de la mañana y se puso tan insoportable el suelo que nos vamos a mover. Porque nada, llegamos, estaba bastante calmo, pero se ve que no solo aumentó el suelo, sino que también cambió la dirección del viento, que eso estaba pronosticado, así que estamos bien. Pero lo que sí jode más es que subió la marea también, entonces entra más suelo, porque estamos en una zona reparada. Así que nos vamos a correr un poco más adentro a ver si está más calmo. En teoría debería estar más calmo en embole. Ya está amaneciendo. Decidimos irnos a Palomino, una isla que está acá cerca, como a media hora. Los que son de acá de Puerto Rico se cagarán de risa porque dirán en media hora hasta 10 minutos, pero bueno, porque ellos casi todos se mueven en lancha y obviamente en lancha es más rápido que en barco. En barco es como media hora. Porque no vale la pena, más allá de que podemos ir más reparados hacia la costa acá, no vale la pena quedarnos acá porque la idea de estar acá era justamente mañana hacer snorkel y disfrutar de la playa, pero estaba movido, se puso muy movido y va a estar muy turbia el agua y no va a valer la pena hacer snorkel acá. O limpiar el fondo, que era otra cosa que queríamos hacer. Teníamos que terminar de limpiarlo porque quedó ahí a medio hacer el otro día y preferimos estar en una zona, la verdad, que más reparada. Ojalá la vuelta nos toque lindo, porque este lugar es re lindo, la verdad, y a mi sobrino le hubiese encantado. Ni se enteró, no se enteró nada de lo que estamos haciendo. Con 18 años imaginarán lo que duerme este chico, no se entera de nada. Un pequeño cambio de plan en el último minuto. Está tan lindo el amanecer, no saben lo lindo que está la mañana. Decidimos que como tenemos viento a favor, nos vamos a ir hasta Culebra. Porque la idea era ir mañana pasado, que no había prácticamente viento, iba a estar buenísimo para ir, pero la verdad que teniendo viento a favor preferimos ir con viento. Así que está perfecto para irnos hasta Culebra, son como 4 o 5 horas de navegación, creo. No, menos, va a ser menos, ¿no? Menos, van a 3 ser horas, a ver. una cosa así, pero Sí. bueno, ahora tenemos que... Pero bueno, nada, así que vamos a ir a vela, re lindo. Es una linda manera de arrancar este día que había arrancado mal. El resto de la mañana nos la pasamos en el agua en una navegación casi perfecta. Buen viento, pocas olas y solo el sonido del mar de fondo. Un amanecer de postal en el cielo y todo un día por delante que mejoró de repente. Con las velas izadas y con algún cambio de rumbo ocasional, el piloto automático hacía la mayor parte del trabajo, lo que nos daba el tiempo de apreciar el paisaje espectacular que nos rodeaba. Y si se están preguntando dónde está Lucas a estas alturas de la mañana, sí, seguía durmiendo. Y así seguimos buena parte de la mañana. Con casi ningún barco a la vista y prácticamente solos, nos acercamos poco a poco a nuestro próximo destino.
Al cabo de varias horas, ya cerca de tierra, la intensidad de las olas, que no era mucha, disminuyó aún más, lo que anticipaba un día tranquilo de playa y snorkel, o al menos eso pensamos nosotros. Estamos llegando a nuestro destino del día. La playa está Tamarindo, acá en Culebra. A veces un sábalo, pero puede ser una barracuda. ¿Lucky, no viste el pez abajo del barco? ¡Es gigante! Como el mar estaba en calma, decidimos meternos al agua y cruzar hasta la costa para aprovechar el día al máximo, no sin quedarnos con cierta preocupación por nuestro visitante de dientes filosos. Al llegar, recorrimos las playas y exploramos los senderos costeros durante un rato, y volvimos al agua para conocer este famoso spot de snorkel. Con el snorkel listo, nos sumergimos para descubrir la increíble vida marina que nos rodeaba, llena de colores y movimiento. Los corales formaban estructuras espectaculares, llenas de pequeños peces que se escondían entre las piedras. Peces de todos los tamaños nadaban a nuestro alrededor, algunos solitarios y otros en grandes cardúmenes que parecían moverse en perfecta sincronía. Las medusas flotaban a nuestro lado nadando lentamente, sin percatarse de nuestra existencia, aunque nosotros estábamos bien atentos. Después de un rato explorando, llegó el momento de volver al barco, pero no fue tan sencillo como esperábamos. Entremos por atrás. Bueno, No, desde el costado. bueno. Vamos los tres juntos al barco, porque si es una barracuda, si estamos tres juntos no vamos a tapar. Está lleno de medusas, así que esté atento. Efectivamente, justo debajo del casco, una barracuda se mantenía inmóvil, quizás atraída por la cantidad de vida marina que se había adherido al barco. Nos quedamos un brevísimo momento observando, algo desconfiados al principio, pero parecía ignorarnos por completo. Finalmente, subimos a la seguridad del barco, listo para relajarnos después de la aventura. Y por supuesto, buscar algo rico para llenar la panza. Qué mejor manera de terminar el día de snorkel, ¿no? Espectacular. Vamos a terminar con hamburguesas. Bueno, no. Esto recién empieza. Pero el snorkel ya terminó. Después de ver esa barracuda, ¿vieron lo que era esa barracuda ahí abajo? No nos volvemos a meter. El plan era limpiar el casco después de que volviéramos a hacer snorkel. Porque vieron lo que era el casco, un horror, no me quiero morir. Pero bueno, yo no lo había visto todavía. Bueno, el plan era limpiarlo, obviamente con esa barracuda ahí abajo y todas las medusas gigantescas que habían. No nos vamos a meter a limpiar el casco, no hay manera. La barracuda es enorme, es súper grande esa barracuda. Lo he visto muchas veces barracudas, esta es muy grande. Bueno, y estaba lleno de pececitos, era lindísimo. Es que teníamos un coral prácticamente abajo del casco, me quiero morir. Estaba mejor hacer snorkel abajo de nuestro barco que en todo el resto del arrecife. Pinta, ¿no? Esa mañana nos levantamos y emprendimos la navegada para llegar a nuestro próximo destino. El día comenzó tranquilo, pero a pocos minutos de travesía nos dimos cuenta de que nos podíamos encontrar con arrecifes en cualquier lugar y no nos podíamos confiar. Por momentos, esta vida a bordo nos recordaba nuestra antigua vida en el motorhome. Levantarnos cada mañana, viajar, conocer lugares, buscar dónde estacionar o en este caso, fondear para pasar la noche y disfrutar de la vida de viaje. Estuvimos navegando toda la mañana, espectacular, porque una mañana, un clima tan lindo y miren este paraíso que llegamos, entrando en Ensenada Honda, en Culebra, miren lo que es este lugar.
Mi vida está muy bien. ¿Cómo me gustaría ser yo en este momento? Estamos muy chill. La música de cosas. Muy tranquilo, una pausa después del almuerzo, que estuvo espectacular también. Mano de truco. Nada más para sumar ni para quitar. Estamos con visita, vinieron a visitarnos. Yo soy el pescador, David. Ari. Así que hoy vamos a hacer una vueltita por acá por Culebra y vamos a ver cómo pinta. Aparentemente no hay mucho viento, pero recién estamos saliendo de Senada Honda. Afuera me imagino que habrá un poquito más, así que vamos a abrir las velas, algo tranquilo. Con lo planchado que está el día de hoy era perfecto para venir a Culebrita, que siempre es complicado de venir. Habíamos por suerte venido una vez, que estaba planchado, pero el tema es que igual hay suel. Ahí está este suel enorme, o sea, más allá de que hay poco viento, el suel este que entra al norte está horrible, así que no vamos a poder entrar a la bahía. Pero hay una playa acá al lado, así que vamos a entrar a la playa. Así que a la isla Culebrita vamos a bajar, pero bueno, no en la bahía tan linda. Y llegamos a Culebrita, un destino que habíamos intentado llegar varias veces antes, pero el clima no nos había acompañado, y hoy parecía que nuestra suerte finalmente había cambiado. No hay prisa, no hay tiempo. Es perfecto, ¿no? Pasamos un día relajado de playa y sol, mientras el tiempo volaba. Y para cuando nos quisimos dar cuenta, ya tuvimos que emprender la vuelta para llegar a tiempo al ferry de los chicos. Bien, estamos llegando en Senada Honda, estamos en el momento más crítico, que es donde se angosta toda la entrada, pero venimos bien, venimos cosas. Vamos a llegar a tiempo, llegamos a las 7:15 y salió a las 8 el ferry, así que vamos bien. Al día siguiente, nuestro próximo destino fue la famosa playa Flamenco, que nos la habían recomendado innumerables veces y según parece, si no visitaste Flamenco, no visitaste Culebra. Así que hacia allá fuimos. Ahora estamos yendo a conocer Flamenco, una playa muy linda acá en Culebra, nos dijeron. Esta es la famosa playa Flamenco, que es súper famosa, de hecho le vimos que es una de las playas más famosas del mundo. Creo que es porque tiene unos tanques de guerra, así que vamos a ir a ver, y aparte porque es una playa muy linda también. Hoy tocó un día con un poco de viento, pero está re lindo porque hay poca ola, normalmente este lugar tiene mucha ola. De hecho queremos venir con el barco, pero con el barco es muy difícil la entrada en general y hoy no estaría tan mal, podríamos casi haber venido con el barco. Pero bueno, era un riesgo que daba lejos para venir, así que fue más fácil venir de hecho a monopatín como vinimos, que después vamos a mostrar cómo hicimos. Ay, me reempapé la c***. Ni idea de dónde salieron los tanques, pero las personas que estaban acá construyendo la playa justamente, porque se encontraba desde el norte. Y bueno, están protegiendo la playa, quedaron acá, pasó el tiempo. Después de intentar descifrar qué hacían estos tanques de guerra en la playa, finalmente lo buscamos y tenemos la posta. Estos tanques quedaron ahí como resto de las maniobras militares de la Marina de los Estados Unidos. Desde la Segunda Guerra Mundial hasta 1975, Culebra era usada como zona de entrenamiento y bombardeo. Pero finalmente, la Marina se retiró y abandonó los tanques, quedando solamente como atractivo turístico. Claro, tenemos el problema de que somos tres y tenemos un solo monopatín y no hay transporte público para venir hasta acá, así que vamos haciendo como en postas. Uno va llevando al otro el monopatín, lo deja, no sé, 1 kilómetro más adelante, vuelve, busca al siguiente, mientras tanto el otro avanza caminando, lo alcanzamos de vuelta el que está caminando, avanza al otro y así, ¿no? Vamos haciendo postas. Y entonces terminamos caminando, no sé, la mitad o menos de la mitad, no sé, habría que hacer el cálculo y se hace todo también más rápido. Por lo menos funcionó para eso, el monopatín para 3. Ahí viene mi taxi.
De esta manera, el recorrido total de 4 kilómetros se habrá hecho de alrededor de 1 kilómetro para cada uno. ¿Podríamos haber caminado? Sí, claro, pero siempre es una buena excusa para salir a dar una vuelta en el chespatín. Así que después de varias idas y venidas, subidas bastante importantes y después de gastarnos casi toda la batería, llegamos nuevamente a Ensenada Honda, donde nos esperaba nuestra casa flotante. Con el atardecer a pocos minutos por delante, nos preparamos para cenar y luego descansar para el próximo día. Después de tanto descanso, hoy tocaba una tarea que se había venido posponiendo por distintas razones, pero no podíamos demorar más. Estamos a punto de ir a hacer snorkel a un arrecife, pero no un arrecife cualquiera, al arrecife de nuestro barco. Por eso gorrito y por eso, bueno, yo traje de agua, traje cortito porque soy muy friolenta y está medio fría el agua. La gorrita es porque hay tanto bichito, no sé cómo se llama, el bichito que está ahí en el pelo, es como son como piojos de mar, que se te enganchan en la cabeza, en el pelo, en todos lados, en todo el cuerpo, que nos recomendaron entrar con gorra porque dice que si te entra en el oído se te puede armar una infección grande. Así que hasta ahora lo habíamos hecho siempre sin tapar a los oídos. Por suerte no pasó nada. Ahora lo mejor es usar tapón o incluso mejor gorrito por lo mismo para que no se te vaya el pelo y se te quede enredado en el pelo. Después te pica la cabeza, es súper molesto. Así que bueno, vamos a seguir limpiando el fondo de nuestro barco. Como hay bastante corriente, hoy pusimos un cabo flotante con una bollita al final para que si alguien se va con la corriente se pueda agarrar y no... Bueno, nada, se puede agarrar. Y si no llega a agarrar, se gritará y lo iremos a buscar en el dinghy. Pero bueno, la idea es que estemos todos atentos a que hay corriente y nos agarremos del barco. Me tienen de obrero acá. El dinghy yo. Me tocó lo fácil, el dinghy que es nada más que tiene algas, no tiene bichitos, así que está bueno. El proceso de limpiar el casco lleva todo su tiempo, sobre todo porque estamos limitados en cada inmersión. Si bien sería preferible tener tanques de oxígeno o algún método para respirar bajo el agua, aún no lo tenemos, así que tenemos que hacerlo en etapas. También es un factor clave lo turbio que está el agua, no solo para poder ver el barco, sino para poder ver alrededor. Más de una vez nos encontramos con medusas que tuvimos que esquivar. Y aunque en general los caracoles se desprenden fácil, muchas veces requieren más de una inmersión para dejar un sector limpio. Es difícil porque no es liso, claro. Uno de los sectores más difíciles es la quilla, no solo por su tamaño, sino por la profundidad a la que está. Y si bien no tenemos problemas para bajar profundo, sí necesitamos más aire para poder llegar. Otra cosa que tenemos que tener cuidado es de no cortarnos ni lastimarnos con los caracoles. Pueden infectarse las heridas muy fácilmente y en algunos casos llegar a ser bastante grave. Lleno de bichitos. Y al terminar todo el tema, es casi indispensable bañarse con agua dulce para eliminar cualquier crustáceo que nos haya quedado pegado en la ropa y piel. Cantidad de bichitos que se pegan. Ah, usaste guantes igual. Sí, menos mal, se cortó toda. Un rato más tarde, partimos para Culebrita. Esta vez, no solo planeábamos llegar a la costa, sino desembarcar y conocer un poco más de la isla. Bajamos en Culebrita, en la parte sur, y ahora nos vamos a ir a la playa donde ya estuvimos hace tiempo atrás, pero ahora la vamos a conocer, o reconocer, revisitar con Lucas, que no la conoce y está buenísima. Así que, bueno, hacia allá vamos. Comenzamos nuestra caminata por un sendero bien delimitado rumbo a la playa. Pero antes, decidimos cambiar el rumbo hacia el faro de Culebrita del que nos habían hablado tanto.
Unos 600 metros más tarde, llegamos a una construcción en ruinas donde antiguamente se alojaba el faro de Culebrita, que obviamente recorrimos por todos sus recovecos. Enorme, ¿no? Mira la vista. Este faro, que fue uno de los más antiguos del Caribe, construido en 1886, dejó de operar en 1975 y desde entonces fue reemplazado por una baliza automática instalada en una torre de acero. Esta construcción, de origen colonial y que fue en algún momento el refugio de los fareros, hoy es uno de los atractivos más importantes de esta isla y atrae visitantes diariamente. Si bien todos sus sistemas están en ruinas, algo curioso en sus desagües nos llamó bastante la atención. ¿No estos cangrejos ermitaños tratando de destrepar? No sé. Pobrecitos, quedan atrapados ahí. ¿Se cayeron y no pueden salir? ¿Será? Más. Ahora sí, retomamos el camino hacia la playa, que si bien habíamos conocido varios meses atrás, no dejaba de ser algo impresionante de ver y volver a visitar. En el camino nos topamos con cientos de cangrejos ermitaños que al percibir nuestra cercanía se guardaban instantáneamente sus caparazones prestados por algún caracol. Lleno de pelícanos. El día seguía nublado y aunque amenazaba la lluvia, no fue impedimento para que llegáramos a recorrer la playa en la bahía de Culebrita. Hubiera sido espectacular llegar con el barco hasta acá, pero eso lo dejamos para otro viaje. Más adelante visitamos los baños de Culebrita, una serie de pozones de agua que se forman en una ría que conecta la parte norte con la bahía. Se arma un jacuzzi. Hoy justamente estaba bastante revuelto el mar, por lo que meterse en los pozones más grandes hubiera sido riesgoso, y pensar que nosotros estuvimos nadando ahí mismo varios meses atrás. Zarpado, mirá el jacuzzi que se arma. Copa está el mar así, ¿no? En nuestra vuelta al barco recorrimos la playa sur de Culebrita hasta donde podían llegar las embarcaciones por el clima del día, y luego encaramos hacia el Chess Boat. Una vez de vuelta, continuamos con los trabajos de limpieza del fondo y aunque ya estábamos bastante avanzados, aún quedan varios lugares por terminar de limpiar. Continuamos limpiando por el resto del día, hasta que la luz no nos dejó seguir trabajando, y luego nos volvimos a Las Pelá a pasar la noche. En este momento estamos yendo a 8 nudos. Un récord para este último mes, por lo menos, pues no tuvimos tan rápido. Porque le limpiamos el fondo, así que finalmente podemos tener mejor velocidad. El fondo no saben lo que te alenta, no solo por la resistencia, sino por el peso. Y ustedes vieron el arrecife que había ahí abajo, así que tremendo cómo cambió, más allá de que estamos navegando con bastante viento, hay 20 nudos. Increíble lo que cambió la performance del barco al limpiarle el fondo. Excelencia de manejo. Pues sí. Y así es como de la nada, en medio del mar, apareció una lancha rápida de la Guardia Costera de Estados Unidos que se acercaba rápidamente. Vamos a ver qué pasa ahora. Una vuelta y ahora volvemos. Hasta Juana San Antonio. Hoy vamos a hacer noche en Palomino y después vamos para San Antonio.
Y así estuvimos por un largo rato, respondiendo varias preguntas y cuestionamientos mientras todavía navegábamos a vela y con bastante viento. Suponemos que se trataba de un simple control de rutina. Y aunque esta vez el control no fue un chiste, la verdad es que el trato fue en todo momento muy cordial. Nos hicieron un montón de preguntas de rutina, vinieron especialmente a buscarnos hasta acá. De todo nos preguntaron. Pero re buena onda igual, súper cordiales y nada, nos dejaron seguir. No tenían por qué pararnos, en verdad. Supongo que simplemente están viendo que nada, que seamos un barco seguro y que no estemos en nada raro. Así que bueno, nada, será un control de rutina. La primera vez que nos agarran, nos habían dicho ya que en esta zona siempre hay mucho control del Coast Guard. Habíamos visto las lanchas, pero nunca nos habían venido a preguntar. Parte de las cosas que pasan acá en el Caribe. Esta vez no nos hicieron ningún chiste ni nada, esto era de verdad. Ya habíamos comenzado la vuelta hacia San Juan, pero antes teníamos planeado una parada muy especial. Aprovechando el día espectacular y un spot que conocíamos para hacer snorkel, nos fuimos hacia la isla de Palomino. Lo que no sabíamos en ese momento es que nos estamos por encontrar con uno de los peces más venenosos del mundo. Apenas unos metros del fondeo de Palomino, nos fuimos en el dinghy buscando aguas menos profundas a donde no podíamos llegar con el barco. Ahí, después de asegurar nuestro medio de transporte, nos sumergimos camino al arrecife. Y si bien no encontramos tantos peces como en otros lugares, la claridad del agua y la diversidad de colores valieron la zambullida. Y hasta nos encontramos con un pez piedra en uno de los corales. Este pez es uno de los más venenosos del mundo y un maestro del camuflaje. Vive en los arrecifes de coral y en aguas tropicales. Se mimetiza perfectamente con las rocas, lo que lo hace prácticamente invisible. Su veneno se libera a través de las espinas de su aleta dorsal, y si alguien lo pisa o lo molesta, puede provocar un dolor intenso, parálisis, hinchazón e incluso la muerte si no se trata a tiempo. El día siguiente continuamos viaje hacia San Juan, pero como es costumbre, volvimos a hacer una parada intermedia, esta vez en Icacos. 3, 2, 1. Más allá de contarles que nos encontramos con miles de peces y que el lugar está espectacular para sumergirse, lo que nos impactó fue la barracuda que nos acompañaba en la inmersión. Aunque no nos confiamos de ella, una vez más, se comportó como todas las demás. Tranquila e indiferente, nadaba cerca, pero sin darnos demasiada atención. De todos los lugares de snorkel de esta semana, este fue donde más disfrutamos. No solo por la vida marina, sino por las condiciones que se nos dieron. Y si bien había bastante corriente, el agua estaba muy clara. Y así se iba cerrando nuestro viaje por el Caribe puertorriqueño. Y ahora sí, se venía el viaje más largo de toda la semana, la vuelta a San Juan. Y por ser el más largo, también era el que más tiempo nos daba para hacer cosas, o no hacer nada. No le crean a la edición, no dormí tanto. Y al cabo de varias horas llegamos a nuestra casa de los últimos meses, la Bahía de San Juan. Aunque esta vez el destino no era el fondeo del Canal San Antonio, porque teníamos otros planes. El viaje fue bastante rápido dentro del límite del chessboat, y al llegar ya nos sentíamos nuevamente como en casa. Fue
fue una navegación espectacular para cerrar este viaje de una semana por el este puertorriqueño. Nos prestaron un muelle para pasar la noche porque, dicho sea de paso, acabamos de llegar a San Juan. Esta noche vamos a dormir en un muelle en vez de dormir fondeados en el canal San Antonio como venimos haciendo todos estos días. No descartemos hacer un par de actividades muy copadas en el muelle, ¿eh? ¿Quién te dice? ¿Quién te Porque dice? creo que es el muelle más top de todo San Juan, en el que mejores actividades o más divertidas se hacen. Ahí las vamos a estar mostrando. Miren qué lugar nos encontramos. Estamos acá nomás, a, no sé, 5 cuadras del centro del viejo San Juan. Espectacular. Y aparte en un muelle que nos prestaron, súper cómodo para subir y bajar, así que muchas gracias a la gente de Sea Kindly que nos prestó este muelle para estar cerquita. Así que, bueno, después les vamos a mostrar también todas las actividades que hacen, que son un montón. Y por ahí hasta podemos participar en alguna. Esta vez no tuvimos oportunidad de probar los e-foils, pero ya volveremos para poder probarlos. Ya en San Juan nos quedaba resolver un tema con el que habíamos estado lidiando todo el viaje. Uy, casi me la repongo. Conseguimos la hélice del dinghy, algo que parecía muy difícil porque es una marca y un modelo que no se comercializa acá en Puerto Rico, pero sí, finalmente encontramos a alguien que sí lo hacía, una marca propia, pero exactamente las mismas medidas, nos solucionó en 10 minutos todo, vinimos a buscarla y acá está, así que estamos felices. Una genialidad porque algo que parecía que iba a ser difícil de resolver, conseguimos un contacto, llamamos, nos dijeron sí, lo tenemos, nos vinimos hasta Fajardo. En una hora lo resolvimos y lo bien que nos han atendido, así que felices. En este lugar tienen todas las hélices de todo y encima hacen ellos también, las reparan, todo increíble, así que tenemos vehículo de vuelta. Y arrancamos la mañana con hélice nueva, ¿no? Con hélice nueva, así que tenemos prácticamente dinghy nuevo. No tanto, pero mira, es un espectáculo, está buenísimo. Seguimos acá en un muelle espectacular que nos está prestando, que no podemos creer la comodidad de tener un muelle. Ustedes no saben lo que es tener un muelle para alguien que vive en un barco y que está siempre fondeado. Nosotros normalmente no pagaremos marina porque son caras, algo que sea necesario. Cuando uno lo tiene prestado se agradece y se aprecia un montón, así que vamos a estar siempre agradecidos con la gente acá de Sea Kindly por habernos dado esta oportunidad, porque para nosotros logísticamente todos estos días nos vino súper bien poder tener este espacio para organizar un montón de cosas acá del barco y aparte de aprovechar y pasear por el viejo San Juan. Todos los días fuimos al viejo San Juan y aprovechamos estando acá cerquita, que es re cómodo, así que nada, re contentos de poder estar en este lugar tan lindo y cómodo. Sí, es un ruido rarísimo. Igual anda, gira. Esta es una de las formas que usamos para vaciar el dinghy cuando salimos a andar. Obviamente ahora salimos a andar para probar la hélice. Normalmente si no salimos a andar lo vaciamos con el achicador. Mirá, qué lindo. Bueno, nos toca, después de pasar varios días en este muelle espectacular, vamos a dejarles un poquito de espacio para que sigan haciendo también sus actividades acá en el muelle, así que nos volvemos al fondeo. Y bueno, nos estamos preparando para salir y quizás naveguemos un poquito, pues aprovechando que sacamos el barco, cada tanto una vueltita a vela está bueno. Así que bueno, vamos a aprovechar el día. Y así termina un episodio más del Chess Team. Nos vemos el domingo que viene. Es muy gracioso, se acaba de parar una paloma en la semáforo. Camioneta, en el semáforo, y la estamos llevando subida al capot. Arrancamos, Y no pero despega la guacha. Se ve que está medio enferma. Sí, algo le... no sé, me está mirando. No, es muy gracioso.